Antes de que existiera el tiempo tal como lo conocemos, antes de que hubiera historia, memoria o lenguaje humano, hubo una decisión. La Biblia no comienza con una ley, ni con una advertencia, ni con una amenaza. Comienza con una declaración que define toda la realidad. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esta frase establece una verdad fundamental que atraviesa todo el relato bíblico. La existencia no es producto del azar. El universo no surge por accidente ni por necesidad. Surge porque alguien quiso que existiera. Esto significa que la vida humana tiene origen, intención y propósito. La creación se desarrolla de forma ordenada. Primero la luz, luego el tiempo, después el espacio, la tierra, los mares, la vegetación, los astros y los seres vivos. Todo aparece como si el escenario estuviera siendo preparado cuidadosamente. Nada es apresurado, nada es improvisado. Cada elemento cumple una función dentro de un diseño mayor. Pero cuando el relato llega al ser humano, algo cambia. El ritmo se vuelve más lento. El lenguaje se vuelve más cercano. Ya no se habla solo de palabras que crean a distancia. El texto dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La imagen es profundamente simbólica. Un Dios que se inclina, que toca, que moldea con intención. El polvo por sí solo no tiene valor. No tiene vida, no tiene identidad, pero en las manos de Dios, ese polvo se convierte en algo completamente nuevo. Aquí se establece una verdad clave. El valor del ser humano no proviene de lo que es, sino de quien lo crea. Luego ocurre un acto decisivo. Dios sopla aliento de vida en el hombre. Este aliento no es solo respiración biológica. En la mentalidad hebrea, el aliento representa espíritu, conciencia, conexión. El ser humano no solo comienza a vivir, comienza a relacionarse. Adán no despierta confundido ni perdido. Despierta en un mundo que tiene sentido. No necesita buscar propósito, porque el propósito ya está presente. Su identidad no se construye con el tiempo. Es dada desde el inicio. Sabe quién es porque sabe quién lo creó. Este momento revela algo profundo sobre la naturaleza humana. El ser humano fue diseñado para la comunión, no para la soledad, no para la autosuficiencia, no para la independencia absoluta. Desde el principio, la vida humana está ligada a una relación viva con Dios. Aquí no existe miedo, no existe vergüenza, no existe culpa, no hay necesidad de esconderse ni de justificarse. El ser humano vive expuesto, transparente, plenamente consciente y plenamente aceptado. Este es el punto de partida de toda la historia bíblica. Antes del pecado, antes de la caída, antes del dolor, existió un estado de armonía total. Comprender este inicio es esencial, porque solo entendiendo lo que se perdió, podemos entender por qué la redención es necesaria. El relato no comienza con un ser humano fallido, sino con un ser humano completo. Y esa verdad cambia la manera en que entendemos todo lo que viene después. Adán abre los ojos por primera vez y no encuentra un mundo hostil. No hay peligro inmediato, no hay amenaza, no hay confusión. La creación no se resiste a él. La tierra no es enemiga. El entorno no necesita ser conquistado. Todo coopera con su existencia. Este detalle es clave para comprender el diseño original del ser humano. La vida no comienza como una lucha por sobrevivir, sino como una experiencia de plenitud. Adán no nace huyendo del miedo, sino viviendo en confianza. No despierta con ansiedad por el futuro, porque el futuro no es incierto. El texto bíblico afirma que Dios sopló aliento de vida en sus narices. Esta imagen va mucho más allá de una simple descripción biológica. En el pensamiento hebreo, el aliento representa espíritu, conciencia, identidad y conexión. No se trata solo de respirar, sino de participar de una vida que proviene directamente de Dios. Adán no es un ser autónomo, es un ser dependiente, pero no en un sentido negativo. Su dependencia es relacional. Vive porque Dios le da vida y permanece pleno mientras esa relación se mantiene intacta. La identidad de Adán no está basada en lo que hace, sino en quién es delante de Dios. Aquí no existe comparación, no existe competencia, no existe necesidad de demostrar valor. Adán no trabaja para ser aceptado, trabaja porque ya es aceptado. No obedece para ganar amor, obedece porque vive dentro del amor. Esta es una diferencia radical con la experiencia humana posterior, marcada por el esfuerzo constante de validación.
La Biblia describe que Dios habla con el hombre, lo instruye, lo guía y lo involucra en el cuidado de la creación. Esta relación no es distante ni jerárquica en el sentido opresivo, es cercana, es directa. Dios camina con el hombre. La comunicación es abierta y fluida. No existe religión estructurada porque no hay separación que resolver. No hay necesidad de rituales, templos o sacrificios. Todo eso aparece después, cuando la relación se rompe. En el inicio, la espiritualidad no es un sistema, sino una experiencia viva. Este estado original nos permite entender algo profundo. La vergüenza no forma parte del diseño humano. El miedo no es natural. La culpa no es innata. Todas estas emociones aparecen como consecuencia de una ruptura, no como parte del plan inicial. Adán vive plenamente consciente y plenamente aceptado. No se esconde, no se protege, no se defiende, no necesita máscaras. La transparencia no es un riesgo porque no existe amenaza. Este punto es fundamental para comprender la condición humana actual. Muchas de las luchas internas del ser humano moderno, la inseguridad, el vacío, la sensación de no ser suficiente, no tienen su origen en la creación, sino en la pérdida de esta relación original. El relato bíblico presenta a un ser humano completo antes de la caída. No incompleto, no defectuoso, no roto. La caída no crea una humanidad nueva, deforma una que ya existía. Adán es presentado como alguien que sabe quién es, porque sabe quién es Dios. Su identidad no se construye desde adentro, sino desde la relación. Y cuando esa relación se rompe, la identidad comienza a fragmentarse. Este diseño inicial nos confronta con una pregunta incómoda. Si el ser humano fue creado para vivir en comunión, ¿qué sucede cuando intenta vivir separado de esa fuente? La respuesta aún no aparece en esta etapa de la historia, pero la tensión comienza a construirse, porque una relación tan profunda, tan directa y tan viva también implica una elección constante, permanecer o apartarse. Y esa elección pronto será puesta a prueba. El relato de la creación da un giro profundo cuando Dios hace una declaración que rompe con todo lo anterior. No es bueno que el hombre esté solo. Hasta ese momento, todo lo creado había sido declarado bueno. La luz era buena, la tierra era buena, la vida era buena, pero ahora por primera vez algo no lo es. No porque Adán esté incompleto como ser humano, sino porque el diseño divino no fue pensado para vivirse en aislamiento. La soledad de Adán no es emocional, es relacional. No se trata de tristeza, sino de falta de correspondencia. Adán puede nombrar a los animales, puede gobernar la creación, puede trabajar la tierra, pero no encuentra a nadie que le refleje, que dialogue con él en igualdad, que comparta su naturaleza. Dios no crea a Eva del polvo como a Adán. La forma importa. Eva surge del costado del hombre, no de la cabeza para dominarlo ni de los pies para ser sometida, del costado cerca del corazón. La narrativa bíblica es clara en su simbolismo. Igualdad en dignidad, diferencia en función, unidad en propósito. Eva no es una solución funcional. No es creada para trabajar la tierra ni para llenar un vacío práctico. Es creada para la relación, para la comunión, para el encuentro. El ser humano no fue diseñado solo para producir, sino para compartir. Cuando Adán ve a Eva, no analiza, no razona, no compara. Reacciona. Por primera vez habla poéticamente. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. No es un comentario biológico. Es una declaración de identidad compartida. Aquí aparece un principio esencial. La identidad no se pierde en la relación, se revela. Eva no borra a Adán, lo completa. Y Adán no absorbe a Eva, la reconoce. La unión no elimina la individualidad, la potencia. El texto bíblico afirma que ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Esta frase es más profunda de lo que parece. La desnudez representa vulnerabilidad total. No solo física, sino emocional y espiritual. No hay secretos, no hay temor al rechazo, no hay necesidad de ocultarse. La vergüenza aún no existe porque no hay culpa. La transparencia es segura porque la relación es pura. Este es el modelo original de todas las relaciones humanas. Confianza sin miedo, cercanía sin manipulación, amor sin condiciones. Eva no es secundaria en valor ni posterior en importancia. Aparece en el momento exacto del diseño.
Su creación completa el escenario para la decisión más importante de la historia humana, la capacidad de elegir juntos. Hasta ahora el relato no contiene conflicto. Todo es armonía, pero esa armonía será puesta a prueba, no por la creación, sino por una voz externa que cuestionará el diseño, el carácter de Dios y la identidad del ser humano, porque toda relación verdadera implica riesgo, y donde hay libertad, existe la posibilidad de romper la confianza. La historia avanza hacia un punto de tensión, un lugar perfecto, una relación completa, una libertad real, y una sola pregunta aún sin responder. ¿Elegirá el ser humano confiar o desconfiar? En medio del huerto, donde todo era vida y abundancia, había un límite. No muchos, no confusos, solo uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol no estaba allí para provocar la caída, sino para hacer posible la libertad. Sin una opción real, la obediencia sería automática, no voluntaria. El amor sin elección no es amor, es programación. Dios no prohibió todo, permitió casi todo. El límite no era una prisión, era una señal, un recordatorio de que el ser humano no era la fuente última del bien y del mal. La vida tenía un orden, y ese orden debía ser respetado para preservar la armonía. La advertencia fue clara. El día que comas de él, ciertamente morirás. No se trataba solo de muerte física, era una ruptura relacional. Morir significaba separarse de la fuente de la vida, significaba desconectarse del diseño original. El árbol representaba una decisión profunda: confiar en Dios o definirse a sí mismo como autoridad moral. No era una cuestión de fruta, sino de confianza, de dependencia, de límites. Hasta este punto, el ser humano había vivido recibiendo vida, dirección, identidad. El árbol introducía la posibilidad de decidir desde el ego, de pasar de criatura confiada a juez autónomo. La Biblia no describe a Dios vigilando con desconfianza. No hay paranoia, no hay miedo, hay confianza. El límite existe, pero no está acompañado de amenaza constante. La relación se sostiene sobre la libertad, no sobre el control. Este detalle es crucial. La tentación no comienza con el deseo de hacer el mal, sino con el deseo de redefinir el bien. El ser humano no busca destruirse, busca ser independiente. Quiere decidir por sí mismo lo que es correcto, sin referencia a Dios. La presencia del árbol nos revela algo incómodo. Dios permite la posibilidad del rechazo, porque solo una relación que puede ser rechazada es verdaderamente libre. Hasta aquí todo permanece en equilibrio, pero el escenario ya está preparado. El huerto es perfecto, la relación es profunda, el límite es claro. Y entonces aparece una nueva voz. Una voz que no niega a Dios, pero cuestiona su carácter. Una voz que no ordena desobedecer, sino que siembra duda. La historia entra en su punto más delicado, porque el mayor peligro no es la prohibición, sino la interpretación. No es el límite, sino la sospecha. La pregunta ya no es si el ser humano puede obedecer, sino si seguirá confiando. Y esa confianza será puesta a prueba en el próximo momento. La serpiente no aparece con violencia, no obliga, no amenaza. Entra con una pregunta, y eso lo cambia todo. Con que Dios les ha dicho, la tentación no comienza con una orden, sino con una distorsión. No niega a Dios, pero lo presenta como alguien que oculta. Lo presenta como alguien que limita, que teme que el ser humano alcance algo mejor. La duda se instala de forma sutil. Eva no es confrontada con un llamado directo a desobedecer, sino con una reinterpretación del mandato. El enemigo no ataca el árbol primero, ataca la confianza. La serpiente exagera la prohibición. ¿No pueden comer de ningún árbol? Transforma un límite en restricción total. Así funciona la manipulación. Cambia la proporción, distorsiona el enfoque, exagera el costo. Eva responde, pero añade algo que Dios no dijo: ni lo toquen. El mandamiento ya comenzó a deformarse. Cuando la palabra se altera, aunque sea levemente, la percepción de Dios cambia. Entonces llega la negación directa: no morirán. No es una mentira evidente, sino una promesa atractiva. La serpiente no ofrece destrucción, ofrece crecimiento. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La tentación no es ser malos, es ser autónomos, es dejar de depender,
es decidir por cuenta propia. El pecado original no es rebelión violenta, es independencia disfrazada de sabiduría. Eva mira el fruto. Ya no lo ve como límite, sino como oportunidad. Bueno para comer, agradable a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría. El deseo nace cuando la confianza muere. Adán está allí, no interviene, no protege, no habla. El silencio de Adán es tan relevante como la acción de Eva. La caída no ocurre por ignorancia, sino por pasividad y elección consciente. Comen y nada explota. El huerto no desaparece, el cielo no se cae. Pero algo cambia inmediatamente. Se abren sus ojos. No ven más conocimiento, ven desnudez. Donde antes había transparencia, ahora hay vergüenza. Donde había seguridad, ahora hay miedo. La ruptura no es externa, es interna. El ser humano despierta a una nueva conciencia. Ya no se percibe desde la relación, sino desde la carencia. Ya no se siente aceptado, se siente expuesto. La vergüenza nace cuando el amor se rompe. Intentan cubrirse. Hojas, soluciones improvisadas. El primer acto humano después del pecado no es arrepentimiento, es ocultamiento. El miedo reemplaza la confianza. Y entonces Dios aparece, no con ira inmediata, sino con una pregunta: ¿dónde estás? No porque no sepa la ubicación física, sino porque el ser humano ya no está donde estaba antes. La relación se ha desplazado. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente. Nadie asume responsabilidad. El pecado rompe la relación con Dios, con el otro y con uno mismo. La caída no destruye la imagen de Dios en el ser humano, pero la distorsiona. A partir de aquí, la historia humana será una lucha constante entre el deseo de volver y la incapacidad de hacerlo por cuenta propia. Pero la historia aún no termina, porque incluso en medio de la caída Dios habla, y en sus palabras hay juicio y también esperanza. Dios no responde a la caída con silencio, tampoco con destrucción inmediata. Responde con palabras, y cada palabra pesa. Primero se dirige a la serpiente. No pregunta, no dialoga, pronuncia juicio. La astucia que sedujo al ser humano será convertida en humillación. Pero en medio de ese juicio, aparece una frase que atraviesa toda la historia bíblica. Una promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. No es solo castigo, es anuncio. Es la primera señal de redención. Desde el momento de la caída, Dios revela que el mal no tendrá la última palabra. El conflicto comienza, pero también comienza la esperanza. Luego Dios se dirige a la mujer. El dolor entra en la experiencia humana. La vida seguirá, pero ya no será sencilla. El amor existirá, pero estará marcado por tensión. La relación que antes fluía sin esfuerzo, ahora requerirá trabajo. Después habla al hombre. La tierra que antes cooperaba, ahora resistirá. El trabajo se vuelve pesado. El sudor aparece. La creación refleja la fractura interna del ser humano. Nada de esto es venganza, es consecuencia. El mundo ya no puede sostener la armonía original porque la relación que la mantenía viva se ha roto. Adán y Eva no mueren físicamente ese día, pero algo sí muere. La intimidad sin miedo, la confianza sin reservas, la comunión sin barreras. La muerte comienza como separación. Sin embargo, incluso al expulsarlos del huerto, Dios actúa con misericordia. Los cubre, no con hojas, sino con vestiduras duraderas. La vergüenza humana es respondida con cuidado divino. El acceso al árbol de la vida es cerrado, no como castigo cruel, sino como protección. Vivir eternamente en un estado roto sería la condena definitiva. Dios limita para preservar la posibilidad de restauración. El ser humano sale del huerto, pero no sale del plan. La historia no termina en Génesis 3. Comienza allí. Desde ese momento, toda la Biblia se convierte en el relato de una búsqueda. Dios llamando, el ser humano huyendo, Dios acercándose, el ser humano dudando, Dios prometiendo, el ser humano esperando. La pregunta del huerto sigue resonando hasta hoy. ¿Dónde estás? No es una pregunta geográfica, es espiritual, es existencial. Es una invitación a reconocer la distancia y desear el regreso. El relato de Adán y Eva no es solo el origen del pecado,
es el origen de la esperanza, porque si la caída ocurrió por una decisión humana, la restauración también involucrará una decisión divina. Este documental no busca señalar culpables, sino revelar un patrón. Cada ser humano repite, de una forma u otra, la misma historia: confianza, duda, ruptura, anhelo de regreso. La diferencia es que hoy conocemos el final del relato. La promesa del huerto apunta a una restauración que no depende de hojas ni de esfuerzo humano, sino de gracia. Todos venimos del polvo. Todos hemos huido alguna vez. Todos hemos intentado cubrir nuestra vergüenza. Pero la historia bíblica afirma algo radical. Dios sigue buscando al ser humano, incluso cuando el ser humano dejó de buscar a Dios. El huerto se cerró, pero el corazón del Creador nunca se cerró. Si crees que la verdadera restauración comienza cuando volvemos a confiar, escribe en los comentarios: quiero volver al diseño original. Dale like, comparte este documental y suscríbete para seguir explorando las historias que aún hablan a nuestro presente.